Tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias, por 10 minutos. Señora González. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos. Buenos días, señor consejero. Y, en primer lugar, quería saludarlo y, además, darle la bienvenida a esta comisión y, como no podía ser de otra manera, pues que tenga todo tipo de éxitos en el tiempo que esté en la consejería. De las materias que tienen cabida o que son competencia de su consejería, yo quiero centrarme en 3 por razones de tiempo. Intentaré hablar del máximo posible, por lo menos de 2 de ellas, en esta primera intervención, y en el supuesto de que no me dé tiempo en la primera, pues de la última, entre otras cosas porque la considero de las más importantes, la dejaré para la segunda intervención. Yo quería empezar en materia, hablando de justicia, de la Administración de Justicia, y quería comentar que, bueno, en el acuerdo programático del pacto que suscribió en el 2015 Coalición Canaria con el PSOE, y que el presidente Clavijo ha dicho que va a seguir siendo la hoja de ruta de este gobierno, y en lo que a materia de justicia se refería, determinaba que desde las competencias actuales de Canarias y ante la evolución de las expectativas y necesidades derivadas de los cambios sociales, económicos y tecnológicos experimentados, lo que el Gobierno iba a hacer era actualizar los compromisos esenciales en torno a esa política. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué significa lo de actualizar los compromisos esenciales en torno a las políticas de justicia? Porque lo que nos parece es inapropiado es actualizar algo que antes ni siquiera de haberlo puesto en marcha, porque los problemas de la Administración de Justicia siguen siendo los mismos en el 2015 que en el 2014, que en el 2013, o sea, no han variado. Las reivindicaciones de los agentes intervinientes en materia de justicia siguen siendo las mismas, y año tras año, tanto los informes del diputado del Común como de la Fiscalía siguen manifestando las mismas debilidades. Nosotros, desde Nueva Canarias, entendemos que lo más apropiado sería solucionar estas debilidades que, insisto, no son nuevas, llevan desde hace mucho tiempo, y dedicar el tiempo y los recursos a actualizarla. Primero es solucionar lo que está sin solucionar. Por supuesto, la justicia es un servicio básico que debería garantizar a los ciudadanos los derechos y las libertades. Y la realidad es que si por algo se caracteriza la Administración de Justicia es porque es lenta. Es lenta y genera ineficacia, que además esa ineficacia genera desconfianza, y por supuesto, esa desconfianza es la que hace que el sentir de los ciudadanos respecto a la justicia es que no llega a todos con la misma celeridad, que en algunos casos nunca llega, y que cuando llega, además, ya es tarde. Y todo esto no solo, como le decía antes, lo sienten los ciudadanos, sino que además lo dice la Fiscalía Canaria, cuando además, basándose en datos objetivos en sus informes, manifiesta que la Administración de Justicia no ofrece una respuesta eficaz y eficiente frente a fenómenos delictivos complejos que en ocasiones afectan a bienes jurídicos de gran relevancia para la sociedad, como es la corrupción o la criminalidad organizada de carácter transnacional, como es el caso del tráfico de drogas, de la trata de seres humanos o de la delincuencia económica. Además, también dice la Fiscalía que, a pesar de todos sus esfuerzos en materia de organización para procurar una adecuada optimización de sus recursos, las plantillas siguen teniendo un diseño orgánico y funcional del siglo pasado, en los que tampoco se atisba a comprender los criterios tenidos en cuenta para la creación y distribución de plazas en los distintos destinos y categorías. Pero además, es más, no solo lo dice la Fiscalía, sino también lo dice el diputado del Común en sus informes, cuando afirma que las quejas en materia de justicia recibidas en el 2015, al igual que las recibidas en el 2014, representan el tercer área en orden de importancia, y que además estas quejas en su mayor parte vienen referidas a la dilación en la tramitación de los procesos judiciales.
Reitera también el diputado del Común que los informes remitidos por jueces y magistrados justifican esa dilación en la falta de medios materiales y humanos que debe proporcionar de acuerdo con las competencias asumidas por el Gobierno de Canarias. Pero ahondando más en la materia, en el programa electoral que Coalición Canaria llevó a las elecciones autonómicas del 2015, pues su partido, que además es el del Gobierno, con lo cual entiendo que es la política que acaban de aplicar, se comprometió en primer lugar a elaborar un nuevo plan de inversión de infraestructuras judiciales en el que estarían incluidas las de los partidos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, la de Puerto del Rosario, La Orotava y Puerto de la Cruz. Además, también a instaurar el papel cero en la Administración de Justicia. También al mantenimiento de los juzgados de paz. En cuarto lugar, a apostar por los mecanismos extrajudiciales de conflicto. Y en quinto lugar, a la asistencia jurídica gratuita. Respecto al primero de esos compromisos, el del plan de inversión de infraestructuras judiciales, después de 1 año y 8 meses, que es por lo menos lo que yo llevo en este Parlamento, en las diversas comparecencias, tanto en comisión como en pleno, lo que nos encontramos es que estamos en el mismo punto que la legislatura pasada, es decir, no hemos avanzado nada, todo sigue en la mayoría de sus casos pendiente de suelo. Del de Fuerteventura hemos hablado ya en varias ocasiones y sigue sin haber nada materializado y ya llevamos, insisto, 1 año y 8 meses de esta legislatura. En referencia al segundo compromiso, a la de la instauración del papel cero, nuevamente ocurre como la anterior, seguimos estancados. Y yo le voy a dar para muestra un botón y es el ejemplo del rotundo fracaso que ha significado la implantación del sistema LECNET, que no solo no ha eliminado la utilización del papel en las comunicaciones entre los operadores del sistema judicial, sino todo lo contrario, lo que ha provocado es más ineficiencia, retraso e inseguridad. En alusión al tercer compromiso, a la apuesta por los mecanismos extrajudiciales de conflicto, este Parlamento, en sesión de pleno celebrada en febrero del 2016, acordó por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a crear el Consejo Canario de Mediación como ente autónomo de debate y consulta y con personalidad jurídica propia. Posteriormente, en septiembre del 2016, en respuesta a una pregunta oral hecha por la diputada doña Socorro Beato respecto a en qué situación estaba la creación del Consejo Canario de Mediación, su antecesor, el señor Arón, contestó que estaban trabajando en la definición del modelo, es decir, contemplando la creación de ese órgano con la denominación que se consensúe dentro de una norma que regule no solo la organización y funcionamiento del órgano, sino con carácter general todos los aspectos que afectan a este, según su definición, tema tan poliédrico que es el caso de la mediación. Y desde Nueva Canarias le preguntamos en qué punto se encuentra ese trabajo de definición del modelo y para cuándo podremos contar en esta Cámara o en esta comisión al menos con un borrador del contenido de esa norma. En cuanto al cuarto compromiso, el de mantenimiento de los juzgados de paz, competencia además exclusiva de la comunidad autónoma y cuya dotación económica en los presupuestos es, por decirlo, por adjetivarlo de alguna manera, ridícula, tanto en los presupuestos de los ejercicios anteriores como en el presupuesto del 2017, sobre todo si tenemos en cuenta que en Canarias hay 20 juzgados de paz, 8 en Tenerife, 6 en Gran Canaria, 2 en La Palma, y 1 en cada una de las islas restantes. Y además muchos de ellos con importante volumen de expediente y con enormes carencias. El presupuesto era de unos 164.000 euros para eso, juzgado de paz, con lo cual venía a salir del orden de entre 6.000 y 6.000 peco, si no recuerdo mal, para cada uno. ¿Qué ocurre? Con eso no les da y esas carencias las suplen en la medida de sus posibilidades los ayuntamientos donde se encuentran ubicados estos juzgados de paz. Nueva Canarias, además, consciente de esta situación que es insostenible y que además está incidiendo de forma negativa en la suficiencia financiera de los ayuntamientos, presentamos enmiendas a los proyectos de presupuestos para el 2017, enmiendas que además fueron rechazadas pues, por los grupos que en aquel momento apoyaban al Gobierno, en Coalición Canaria y el Partido Socialista. Y a mí entonces lo que me gustaría saber es
que entiende el gobierno por mantenimiento de los juzgados de paz, porque vamos, hasta donde yo soy capaz de entender, el mantenimiento es garantizar, entre otras cosas, la suficiencia financiera. Y obviamente, con el presupuesto que hay, tanto el que hay en el 2017 como el que había en el 2016, la suficiencia no está ni de lejos garantizada. Por último, con respecto al último compromiso, al de la asistencia jurídica gratuita, de la que hay que decir que además es de las temas, de las competencias con las que cuenta o la que mayor dotación económica tiene, o por lo menos, si no la mayor, de las más relevantes. Hay que decir también que a lo largo de los años esta dotación económica ha ido perdiendo peso en los presupuestos, ya que, por ejemplo, mientras en el 2012 representaba un 10,3% del presupuesto de la Consejería, esto ha ido disminuyendo paulatinamente hasta situarse en el 2017 en un 7,5%. De hecho, en el 2016 era de 7,9% y en el 2017 siguió bajando al 7,5%. Pero en contra está que el número de expedientes ha ido creciendo de la misma forma, paulatinamente, pasando de 43.917 expedientes en el 2012 a unos 58.000 en el 2016, con lo que parece que no la apuesta, o sea, independientemente de que efectivamente el presupuesto sea de los más relevantes, está cada vez distanciándose más el presupuesto de los expedientes. Tiene que ir acabando, señora González. Con respecto a justicia, lo único que me queda decirle es que entendemos que es más eficaz situarse en la realidad al intentar dar solución a los problemas enquistados que están en la Administración de Justicia, que no son pocos, que comprometerse a actuaciones que generan expectativas, que visto lo visto, por lo menos en este último año y 8 meses, lo que realmente están generando son falsas expectativas y eso, pues, por de pronto y como mínimo, no es responsable. Muchas gracias. Gracias, señora González.